Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. No es ninguna broma esta presentación. Los habituales sabréis que normalmente en todos los eventos que hacemos en el espacio Fundación Telefónica no solemos presentar, dar unas palabras iniciales, etcétera, porque vosotros venís a ver a los protagonistas que hoy son maravillosos y siempre están aquí. Pero hoy es un día especial. Bueno, soy Andrés Pérez Perruca, trabajo junto con un maravilloso equipo en la programación del espacio. Y hoy es un día especial y hemos accedido a dar unas mínimas palabras iniciales por 4 razones. La primera, porque nos lo han pedido unos amigos. A los amigos siempre hay que decirles que sí. Han sido los amigos de la editorial Alfaguara, de Random House y con los que colaboramos y siempre hacemos un montón de eventos a medias como es este. La segunda razón es porque nos gusta mucho decir buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll, como habéis visto. Y qué mejor día que hacerlo teniendo al gran Miguel Ríos aquí junto a nosotros. La tercera razón es porque es la noche de los libros y celebrar los libros es lo mejor que se puede hacer, el mejor invento que ha dado la humanidad en 100, 120.000 años o lo que sea. Yo esta mañana salía de casa y oía unas vocecitas que eran los libros de Guillermo Arriaga que había en mi casa que me decían llévanos, llévanos. Ellos ni yo sabíamos que teníamos que salir hoy al escenario, pero me lo pedían por algo. Porque todos estos pequeñitos que veis aquí están resumidos, o no resumidos, sino que todos forman parte o todos están dentro de una forma u otra del Salvaje, de esta maravillosa macronovela de Guillermo Arriaga, que el que no lo haya leído ya puede correr porque es absolutamente esencial. Espero que el maestro no se enfade si digo que es su mejor libro y que todo lo mejor de su obra está aquí. Cuando me han dicho que tenía que dar esta bienvenida, que ya se está haciendo demasiado larga... Eso se va a caer, ahí, espera, a ver, bueno. Tú tira. He pensado que para dar la bienvenida al gran Carlas Francino, al supermaestro Guillermo Arriaga y al inimitable Miguel Ríos, les tenía que dar una frase, un pie de bienvenida. Y me han salido 22. Y como no he sabido decidirme, voy a decir los 22 y que ellos se agarren a la que quieran. Y ya daremos comienzo, yo me bajaré, ustedes disfrutarán. Y comenzaremos de una vez. La piedra quiere ser eternamente piedra y el tigre un tigre. Los vikingos. Las palmeras salvajes. Memento mori. Jasón y los argonautas. Venganza o justicia. Rulfo, Nietzsche, Sartre, Baroja, Stendhal, Balzac, Hemingway, Azuela, Urquijo, Shakespeare, Jack London, Faulkner. Las palmeras salvajes. Lobo. La venganza es un acto de precisión. Pushkin versus von Heckeren. Capablanca versus Hakenin. Sócrates versus Melito. Dios con minúscula siempre versus Lucifer. Zaragoza. Jimi Hendrix. La luna. Carecemos de plan B. Lobo. Memento mori. Las palmeras salvajes. Podrás quedar impune, pero nunca saldrás indemne. Comenzad por donde queráis. Muchas gracias. A mí me gusta mucho Lobo, y después supongo que hablaremos de los lobos de la novela y de otros animales, de 2 patas y de 4. Pero estaba pensando ahora cuando te escuchaba, ayer en la radio, en La Ventana, ayer hablamos con oyentes de libros, porque le acababan de dar el Cervantes a Eduardo Mendoza, y tenemos la noche de los libros hoy, y San Jordi el domingo en Barcelona, y el día del libro y tal, y abrimos teléfonos y la gente nos recomendaba libros que le han regalado o que tiene que regalar y tal. Y recuerdo que una de las primeras llamadas fue una señora de un pueblo de Cantabria que explicó de una forma así muy, muy sucinta, muy precisa y muy, muy básica, pero muy certera, lo que le exigía ella a los libros, a las novelas, ¿no? Hablaba de una autora que no sé, ahora no recuerdo quién era, pero decía que le permitía la capacidad de transportarse a situaciones que estaba leyendo. Yo creo que eso es lo mínimo y lo máximo que se le debe exigir siempre a una novela, que es que te permita viajar, vivir otras vidas. Sé que es un tópico, pero es muy importante decirlo. Pasa igual que en el cine. En el cine, si no das tú ese salto y estás metido dentro de lo que estás viendo en la pantalla, es que algo falla en la conexión, ¿no?
Bueno, pues yo creo que El salvaje cumple con creces esta exigencia, esta expectativa, y además creo que es directamente un tratado sobre la vida y sobre la muerte, pero básicamente sobre la vida y sobre la capacidad de regenerarse, de levantarse cuando la vida te da un golpe o te da un, en fin, golpe de la dimensión y de la fuerza que sea, porque incluye todo lo bueno y lo malo que está en la vida: el amor, la lealtad, la pasión, la traición, la venganza, el sometimiento, el afán de rebeldía. Todo eso aparece en mayor o menor medida en El salvaje. Y además de que yo creo y sé y me consta que hay algunas gotas o algunos litros de autobiografía en todo ese proceso literario que luego a lo mejor podemos comentar, yo me lo he pasado muy bien, me ha interesado muchísimo. Y no suelo hacer esto de presentar libros, porque creo que es algo además muy delicado, porque corres el riesgo de romper esa cosa tan íntima, personal e intransferible que todos los lectores tenemos cuando asaltamos un libro nuevo. Y a mí me daría mucho pudor hacerlo. Y además me da vergüenza. Pero hoy estoy aquí por ser vos quien sois, y eso quiero decirlo públicamente y por lo que habéis escrito. Y para abrir el fuego, así muy rápidamente, y no digo nada más, y ya que creo que es un tratado sobre la vida tu novela, anoche, viendo a Juan Echanove haciendo de Quevedo en Sueños, terminaba la obra, una obra fantástica, por cierto, de teatro clásico, terminaba diciendo, preguntándose, ¿para qué querer la vida si no es eterna? ¿Tú tienes respuesta con esta novela a esa pregunta? Ok, no se escucha. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas noches, bienvenidos. Primero quiero agradecer, antes de contestar, Sí. Carles y Miguel que hayan aceptado presentarme. Me siento muy honrado. Son dos leyendas cada uno en su campo, entonces me siento muy conmovido, la verdad. De los primeros discos que escuché en mi vida, se lo he dicho ya 100 veces a Miguel, fue una canción que se llamaba Como el viento, que yo tenía 12, 13 años, y me marcó tanto que durante años busqué ser amigo de Miguel hasta que por fin lo logré. Y Carles y yo compartimos muchas cosas en común, de las cuales hablaremos después. Te agradezco mucho porque sé que no presentas libros. Quiero agradecer a la editorial Alfaguara, Gerardo Marín y Raquel Abad. Les agradezco mucho que me hayan logrado hacer esto. A Andrés y el Espacio Fundación Telefónica, a mi agente Raquel de la Concha, que siempre está detrás de mí desde hace muchos años. Muchas gracias, Raquel, por tu apoyo y tu cariño. Y sobre todo, les quiero agradecer a ustedes, y si no les molesta, les voy a tomar una foto para que me crean en México, que sí vinieron. ¿Ok? Ahí está. Ahora. Sonrían, muchachos. Ahí. Sí, porque siempre uno se aterra de que haya más gente arriba de la mesa que de gente que atiende. Ok. Me haces preguntas muy sencillas. Claro. Sobre la vida como eterna. Siempre. Mira, yo soy muy ateo. A mí cuando a los 8 años me dijeron que no existía Santa Claus o Papá Noel, dije, bueno, si no existe el que trae regalos, ¿por qué va a existir el que me regaña, no? O me castiga. Entonces decidí ser ateo, pero también mi familia no éramos muy creyentes. Entonces yo siento que cuando la vida se acaba, se acaba. Ahora, es muy distinto creer que si no existe Dios no exista otra vida. Son dos conceptos completamente distintos. Ser ateo no significa que no puedas creer que hay otra vida. Y lo que yo creo, y razón por la cual me tardo hasta 5 años escribiendo un libro, es que esto es lo que me va a sobrevivir. En una tribu africana, los bantú dicen que tú no te mueres hasta que se deje de pronunciar tu nombre. Mientras se pronuncie tu nombre, sigues viviendo. Y por eso muchos de nosotros tenemos 2 nombres. A veces tenemos el nombre de un abuelo o de un bisabuelo para que permanezca ese ser de alguna manera. En una tribu en Oceanía le cortan las 2 falanges del dedo medio o el anular
a una niña para que siempre que la veas mutilada digas, te acuerdes del nombre de esa persona. Entonces hay muchas formas de ir a la vida eterna. Una de ellas es escribir. Kafka decía que la literatura es una lucha contra la muerte, porque permanece, ¿no? Por cierto, Andrés decía que escribí este libro. Les voy a hacer una comparación. Es que después de muchos años entendí que el tamaño sí importa. Entonces, por eso. Pero bueno. Bueno, la verdad, muy buenas noches a todos. Bienvenidos en nombre ya no del rock and roll, pero sí de la literatura. Es un placer enorme estar aquí con Carlas y con Guillermo. La verdad es que lo que decías antes de recordar el nombre, que mientras tu nombre siga sonando. En la música también hemos tenido esa sensación. Yo escribí una canción que se llama Los viejos rockeros nunca mueren, no porque no supiera que Chuck Berry no era inmortal, sino porque iba a seguir mientras oyéramos una canción, mientras oyéramos Roll Over Beethoven o cualquiera de las canciones que ha hecho él, iba a estar con nosotros, iba a tener una presencia realmente casi física en nuestro mundo, ¿no? Yo he escrito unas líneas porque me importa mucho no improvisar sobre lo que tu novela me parece, que luego no me importaría meterme en el coloquio que hagamos, porque tú sabes que la aprecio mucho, lo hemos conversado mucho, pero sí me gustaría trasladar una idea lo más concreta y acertada posible de lo que emocionalmente para mí ha supuesto la novela, ¿no? Guillermo ha escrito una novela muy apasionante en la que empleó, según cuenta, más de 5 años de arduo y duro trabajo, pero la voracidad de sus lectores devora en 4 días. Lo comentó medio en broma el día que presentó el libro y me pareció el mejor piropo, la mejor forma de presentar una novela que se podía hacer, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo devoré la novela, me bebí el libro en un suspiro. Estamos hablando de una novela ahí presente, un novelón, casi 700 páginas, verdaderamente crean una gran adicción al relato, de forma que se hace muy difícil encontrar el momento de dejar las aventuras de Juan Guillermo, también apodado Cinco, un chico al que la vida coloca desde el minuto cero de su existencia, desde el mismo útero materno, frente a la muerte y a la violencia. Más que un relato río, que lo es un inmenso libro regado por innumerables afluentes que vierten en la corriente principal 1001 historias que lo complementan o que simplemente contribuyen a ahondar en el realismo sucio o en la espiritualidad mágica en la que flota el cuento principal y una extraordinaria incrustada secuela. Pienso que el salvaje, como el yin y el yang, las dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas, es la crónica de 2 mundos paralelos, el retrato circular que enfrenta la sofisticada y salvaje megápolis con la naturaleza desnuda y salvaje que al final, con la maestría narrativa de Arriaga, convergen en un solo mundo armónico donde todo parece encajar. Aunque ahora que lo he leído para esta charla, lo he releído, he pensado que también podía tratarse de un puzzle literario en el que su creador elige las piezas para mostrar las partes que quiere resaltar de la narración en un momento preciso. Me asombra la pericia estilística de los saltos en la trama, lo que los críticos llaman narrativa no lineal. No se hace como se puede hacer, y no lo sé cómo se puede hacer de una forma tan natural, y lo hemos hablado antes y nos va a contar, me ha prometido que va a contar un poco de cómo se puede improvisar eso mientras se está escribiendo, porque yo me paraba a pensar en Guillermo escribiendo la novela, inventando e intentando y consiguiendo conmover
al futuro lector con una nueva sorpresa emocional, estirando o cortando el hilo de la fábula con el que cose las vidas de sus magníficos personajes. Ese dominio del tempo y del curso del relato, ese juego de traer el futuro al momento presente, no es para ocultar el argumento, sino para electrizarlo y enganchar al lector. Eso creo, de forma que parte de la droga de la que hablaba antes, de la droga literaria y adictiva, por supuesto, que es esta novela, está escrita con ese hilo, en ese tejido. Puedo pensar que son los dos oficios de guionista y cineasta que tantos éxitos han traído a la biografía de Guillermo, los que le ayudan en la tarea de jugar con el relato al novelista a la hora de administrar las emociones del lector. Trata el texto como si estuviera en una sala de montaje. Es indudable que la suya es una literatura en 3D que provoca en el lector la ilusión de estar inmerso en una narración tan llena de imágenes que le hacen vivir la historia como si estuviera habitando en las propias páginas del libro. Pero no es solo eso, con lo admirable y difícil que es lo que te mete en el libro, sino la minuciosa elaboración emocional de sus personajes que se sustentan en la catadura moral de sus vidas, en el retrato de sus rasgos fisionómicos y, sobre todo, en la precisión lingüística y los modismos con los que el autor de Amores Perros define clase social, credo, educación y pertenencia a un tiempo y a un espacio determinados. El lenguaje como fuente de identidad, de localización especial y temporal en el que transcurre la historia, es de una riqueza tan apabullante que se convierte en otro de los elementos que te hacen vivir en la novela, implicándote como si formaras parte de ella. Para la gente como yo, que ama a México y que ha recibido la generosidad de sus hijos, yo que tuve la suerte de tener cuates mexicanos de la misma generación del protagonista de esta novela, que escuché en la misma época en el que discurre la acción de la novela un «no mames, Miguel», o un «es que no te mides, güey», en boca de un tipo llamado Enrique Guzmán, que fue mi ídolo y que fue una de las personas que me enseñó cómo se podía hacer rock and roll en castellano. Y un tipo como yo que guarda el dulce y burlón acento chilango alojado en el rincón de los placeres. Leer los diálogos del Salvaje es un valor añadido a un texto que, aunque escrito en arameo, sería emocionante y conmovedor. Como lector no salgo de mi sorpresa al paladear una lengua que es la mía pero que me sabe a nueva. Eso sí, recomiendo fervientemente el uso del diccionario para desentrañar tanta curiosidad idiomática. En esta novela no se cuentan grandes efemérides sociopolíticas concretas de momento, aunque el texto está impregnado por la democratización de la modernidad y el cambio cultural juvenil que trajo la segunda mitad del siglo pasado. Pero sí se rinde tributo generacional y se data la aparición de discos y músicos que, como todos los elementos de la narración, sirven para definir el perfil de los personajes y datar su tiempo. Llevar a la música hasta la pertenencia de clase le permite al autor desarrollar sabrosas escenas que dejan huellas en el lector, al menos en mí que me dedico a esto, y que contribuyen a la fijación de la historia en un tiempo y una cultura determinada. Los personajes son de una carnosidad palpable, descritos por sus costumbres con tal proximidad que te codeas con ellos en los múltiples escenarios de la novela. Son presencias casi físicas que te acompañan en el conocimiento de sus vidas y avatares, alistándote de inmediato en las filas de las fobias o las filias que cada uno de ellos te provocan como lector. El Salvaje es una historia coral que sucede a lo largo de una década más o menos, con actores protagónicos y un sinfín de secundarios de lujo que va creciendo con las vicisitudes que nos cuenta el narrador y el protagonista absoluto, el ya mentado Juan Guillermo. Al no ser una novela maniquea, los buenos no son buenos con reparos, son
con debilidades, buenos con zonas de reproche, pero los malos son verdadera y desesperada y despiadadamente malos. Otro gran hallazgo del libro es la historia paralela de gran peso que funciona como contrapunto mágico o como spin-off de la principal. Se nota el cine aquí también. Y es que, y que hace barruntar que Amaruk, cazador de lobos inuit, es un trasunto de Juan Guillermo. El inuit persigue más allá de la razón, por los bosques helados del Yukón, al lobo Nahuactutuk, reflejo o reverso de Colmillo, otro lobo que además es un personaje fundamental en el relato. En la contra del libro, y a modo de resumen, se cuenta que Juan Guillermo promete vengarse de los fanáticos religiosos que provocaron el asesinato de Carlos, su hermano mayor, que a su vez desencadenan las muertes de su padre y de sus padres y de su abuela. Esta frase encierra, esta última frase que pone en la sinopsis, describe el libro de forma descriptiva. El hombre, dice, hombre y bestia serán una y la misma cosa, el salvaje. La forma que consigue el salvaje, de vengarse el salvaje de todos los pendejos que quieren romperle la madre, es lo que hace que esta novela sea grande y una intensísima y deliberada suma de estilos literarios que abarcan la novela de intriga, el libro de carretera, la serie negra, la novela de aventuras, un humanista natural de la caza, como una especie de código ético para la caza, un relato de amor a la naturaleza, un canto espiritual del pueblo inuit, la guía de una epopeya humana, la prosa poética, un prontuario de curiosidades y sabidurías que aparecen en modo de cuentos independientes en un sinfín de páginas y de historias que se entrelazan como los afluentes de los que hablaba al principio, donde se cuenta la idiosincrasia de un país único y de unos seres humanos verdaderamente humanos para lo bueno y para lo malo. Gracias. ¿A qué eso no te lo habían dicho nunca? Eso no te lo habían dicho nunca. No, es que Miguel es muy buen escritor. Ya hasta me apena estar sentado aquí con un escritor de esta... Es que me gusta mucho el libro y tú sabes, además, porque lo hemos hablado muchas veces, que hay cosas que me sorprenden muchísimo, ¿no? Me sorprende, y ya sé que tú eres escritor antes que guionista, que tú escribes novelas desde los 25 años y que has tenido... Pero no puedo entender cómo es posible que se tenga un relato, un texto tan amplio, con tantas vicisitudes entrando y saliendo, sin que haya una sala de montaje. No lo puedo entender porque yo siempre pensaba que los escritores os poníais una gran pizarra y empezabais a colgar escenas y ibais moviendo las escenas de una a otra y tal para que tuvieran sitio en el discurso total, ¿no? Entonces tú me vienes y me dices que tú te pones a escribir y que va saliendo el libro así. Y claro, entonces la envidia ya es absolutamente verde. Pero eso es como la música, ¿no? Un poco, Miguel. Eso No, es como componer música. La música tiene mucho más trucos y sobre todo desde que empezó el Pro Tools ya puedes mover para arriba. Ya es una mentira absoluta. La literatura en este sentido yo creo que no. Y bueno, explícanos cómo se puede escribir de corrido una saga tan increíblemente hermosa y tan vasta. Pues a lo mejor por eso, porque es de verdad. Pues mira, te voy a contar un poco el proceso de escribir. Bueno, voy a contar un poco para que sepan de qué estamos hablando. La historia empieza con un muchacho de 14 años que se levanta de una siesta, abre su cuarto que está en la planta baja y encuentra a su padre viendo unos folletos del primer viaje a Europa que va a ser alguien de su familia. Ellos pertenecen a una clase media trabajadora, le decimos la cultura del esfuerzo, pertenecen a la cultura del esfuerzo. Entonces, la primera es que alguien de toda su familia viaja a Europa. La madre está cocinando, la abuela está viendo un programa de concursos, estamos hablando de finales de los años 60. El hermano mayor, que le lleva 7 años al protagonista, está acariciando un perro boxer que se llama King, y unos periquitos australianos brincan dentro de una jaula. Y dice, y es la primera página,
en menos de 4 años, todos estarían muertos, hasta los periquitos. Y todo empieza porque al hermano lo asesinan y a partir de ahí empieza un oleaje de muerte. La abuela se muere de depresión, los padres mueren en un accidente de carretera y la historia, esa historia, porque hay varias, trata de cómo este muchacho intenta recobrar su vida, por un lado, o vengarse por el otro. Al mismo tiempo hay una historia, como dice Miguel, de un cazador inuit que se ha dedicado junto con su abuelo, quien es que lo cría, porque su padre, él es un hijo bastardo, su padre un comprador de pieles canadiense blanco, pues realmente no creció con él. Su abuelo le dice, de todos los lobos que vas a ver y vas a cazar, con uno vas a cruzar una mirada y ese lobo se va a convertir en tu Dios. Y tienes que cazar a ese lobo porque tú te vas a convertir en ese lobo. Y si no lo cazas en esta vida, va a estar condenado a cazarlo sucesivas vidas. Y de pronto cruza una mirada con un lobo y dice, ese es mi Dios. Y se dedica a perseguirlo. Pero este lobo, en lugar de ir hacia el sur en un invierno muy cruento, va más hacia el norte, hacia el norte. Y este tipo empieza a decir, probablemente ya estoy muerto y lo que estoy persiguiendo es una alucinación o un fantasma, no saben dónde está metido. Bueno, ese personaje yo no sabía ni que existía. Yo estaba escribiendo la novela y de pronto apareció de la nada. Yo no tengo capacidad lógica, tengo déficit de atención. Entonces me cuesta mucho trabajo ir parte por parte. Esquematizando. No puedo esquematizar, yo no puedo poner papelitos. Es más, no sé ni de qué se trata, ni cómo acaba, no sé nada. Yo me siento con algunas vivencias personales, que sí tiene algo, no autobiográfico, pero sí vivencial, y empiezo a escribir por nota, improvisando. Como no sé de qué se trata, a veces llueve afuera en mi casa y pongo lluvia, y así se llama un capítulo, y entonces tiene que llover. A veces saco un libro y leo, por ejemplo, hay una leyenda, porque hay muchas leyendas que se cruzan. Los vikingos, por ejemplo, no se casaban con mujeres vírgenes. Decían, si la mujer es virgen es que nadie la ha querido, y si nadie la ha querido es por algo. Y la mujer que se acostaba con muchos era la más deseada. Igual como sucede en España y en México, ¿verdad? Las mujeres que se acuestan con todos son las con las que uno se quiere casar, ¿no? Oye, Guillermo, pero esa improvisación que dices que aplicas en todo el proceso de creación de un libro, de esta novela en concreto, ¿tiene a priori? Quiero decir, esta historia es como la vida, un río constante de decisiones. Es decir, fanatismo o tolerancia, venganza o perdón, conformismo o rebeldía. Hay que tomar decisiones cada 30 o 40 páginas aproximadamente. ¿Esa selección tú la tienes hecha de antes ya? No. No tengo idea de nada. Tengo, te digo, un poco de vivencias. Mi generación creció en las azoteas. ¿Y por qué creció en las azoteas? Nosotros en la calle. Porque como hubo la represión militar en México de 1968, en que no sé si sepan ustedes, hubo una matanza de estudiantes. Sí. Empezó una microrepresión. Entonces, si a ti te veían jugando en la calle, no importaba qué edad, los policías te subían al vehículo y te llevaban a la delegación o te ponían una macaniza por estar en la calle. Entonces, para que no nos agarraran en la calle, nos fuimos a las azoteas. Entonces, mucho de nuestra vida la hacíamos en las azoteas, desde sexo hasta aventura, hasta picnics, a peleas de perros, a jugar. Muchas cosas se hicieron en las azoteas. Por eso es que crecí en las azoteas. Entonces, sentí que esa vida en el barrio en el que crecí, que es el barrio que está descrito aquí, me daba un depósito interesante que contar. Entonces, sobre ese depósito es que he confiado, a ciegas, casi inconsciente. Y por otro lado, mi experiencia como cazador, soy cazador, sé que no está muy bien visto, pero no lo voy a negar. Adiós. No va a ser un cazador de closet. Luego si quieren explico por qué es importante para mí cazar, porque hay una distorsión un poco.
pero también la cacería me permite entender a un hombre que está tratando de buscar un lobo. Claro. Las inclemencias del tiempo, cómo afectan al personaje, qué significa tener hipotermia. Yo tuve hipotermia, qué significa tener las manos llegadas y no poder usarlas para poder sobrevivir. Sí, entonces, por eso no planeo, confío en las experiencias que he tenido. A mí me sorprendió, al leer como lector, me sorprendió todo el momento de la aventura, de la cacería, de la persecución, del lobo, del frío, de las nevadas. Pero esa es no la sabía parte... si era una huida, si era la búsqueda de un refugio. Pero... no sabía dónde me conducía eso. A mí me sorprendió, me descolocó completamente. ¿No te parece la parte espiritual, que es el contrapeso a la historia, digamos, río, la historia principal, que es la de las azoteas, la de la gente, la de la vida tan... Aparte que, claro, tú estás contando la novela, entonces a mí me vas a permitir contar algunas cosas de la novela que, por ejemplo, Carlos, el hermano mayor de Juan Guillermo, es como... ¿Os acordáis de la película de Rumblefish? Sí. Que hacía el personaje que hacía Mickey Rourke, que es como el rey de la moto, el rey, ¿cómo se llama? El chico de la motorreina. O sea, el tipo es un tío perfecto que hace unas cosas. Primero lee pedernidamente, es un tío que está preparado para todo, es un personaje del que te enamoras inmediatamente, es un tipo generoso, justiciero, vendedor de drogas, canalla, pero al mismo tiempo es un tipo que te va mostrando la ciudad, la vida, la controversia. Y en el otro lado está esa parte espiritual, poética, aparte de todas las historias, digamos, que para mí son apasionantes y que entran un poco a capón en el relato, que algunas veces las usas, como la de las vírgenes, porque él la cuenta, el Cinco la cuenta, el chaval lo cuenta a sus amigos, cuenta su historia, pero hay otras que se quedan ahí en el propio relato. Son historias como no sé, no quiero decir la palabra realismo mágico porque está muy desprestigiada, ya ahí tiene esto, pero que tienen una especie de carga mágica y espiritual increíble, que hace que a Tutuk, que el lobo se convierta en el protagonista de la novela y al mismo tiempo se convierta en el objeto a matar, y el tipo no lo puede matar. Y como tú explicas, y eso sí me gustaría que lo explicaras, ¿por qué la venganza no le sirve al salvaje? ¿Por qué no le sirve a Guillermo la venganza? Bueno, no me gustaría adelantar mucho. No, yo estoy tratando de no hacerlo, pero... Pero miren, yo eduqué a mis hijos y creo fehacientemente en esto, que tu calidad humana no puede depender de la calidad humana de los demás y que la venganza no termina por satisfacer ninguna de tus cuitas. Exacto. No rezarse del daño realmente, sino lo que provoca son espirales de violencia. Yo sí fui sujeto de mucha violencia de niño, no en mi familia no violencia, pero sí fuera, en el barrio en el que crecí, violencia gratuita. Y te das cuenta que vengarte provoca otra y otra, no se para. Entonces, lo que la novela quiere, una de las preguntas de la novela es, ¿qué quieres, venganza o justicia? Que son dos cosas distintas. Pero, y lo comentábamos antes, podemos hablar de justicia en países donde está completamente podrida, donde hay impunidad, donde hay corrupción. Entonces, ¿qué le queda a un individuo al que le asesinan a un hermano y no pasa nada? En un sistema judicial putrefacto, nauseabundo, ¿qué queda? Entonces, esa es también una cuestión. ¿Me voy a vengar? ¿Me voy a vengar? Un dilema frente a un sistema tan podrido. Ahora, la espiritualidad no es que la haya buscado yo a propósito. La cacería sí me ha acercado a una relación muy profunda con la naturaleza. Es más, va a parecer una paradoja, pero esta novela destila un amor profundo por los animales. Sí. Los animales no solamente son mascotas, hay una relación mucho más profunda con los animales. Y la defensa que el propio personaje hace de los animales es a ultranza, ¿no?
no quiere que maten al lobo, no quiere que maten a colmillos. Sí hay una relación con los animales muy importante, desde el perro, que es como un consolador de peluche que está ahí siempre por ti y te quiere, hasta el animal que te confronta, porque hay un perro lobo ahí. Sí. ¿Qué es un lobo? El animal te confronta. Estamos acostumbrados a que los animales provoquen ternura y vemos todos estos videos en Facebook de la ternura y la ternura. Pero cuando tú te das cuenta que el animal salvaje realmente no le importa tu grado de civilización, te puede matar, entonces el animal se convierte en una relación mucho más interesante y mucho más profunda que solamente el de la ternura y el cariño que le puedas tener. Creo que hay muchos matices que hay en la relación con los animales y espero que esté aquí en la novela. Creo que está claramente en la novela, ¿no? ¿Puedes desarrollar 2 minutos? Porque yo estoy seguro que habrá gente que, cuando Miguel ha hecho amago de marcharse, porque ha dicho Guillermo que es cazador, yo también lo soy. Soy aficionado a la caza, que es una cosa distinta. Y muchas veces me han dicho, no te cuadra, no te pega. Digo, bueno, no entiendo qué supone el cuadrar y el no pegar. Simplemente trato de zanjar el debate diciendo, y tú corrígeme si crees que me equivoco, que todos los seres humanos llevamos dentro lo que se llama el instinto venatorio, que es algo consustancial, que se remonta al origen de los tiempos, que algunos lo desarrollamos y otros no. Entonces, cazar, comer lo que te cazas, hacerlo de acuerdo a unas normas éticas determinadas de respeto, de tal, yo no le veo ninguna pega y trato de no esconderme. Tampoco lo voy proclamando, porque efectivamente no es algo bien visto, pero me gustaría que te detuvieras porque algo de esa filosofía y de ese espíritu aparece mucho en la novela también, ¿no? Sí, yo quisiera que vieran un poquito la cacería como el sexo. Con el sexo puedo hacer el amor. No lo había mirado nunca así. ¿Puedo hacer el amor? No puedo hacer el amor o puedo interese. violar. Hay cazadores que simplemente masacran a un animal sin la menor oportunidad. Y hay cazadores que entablas una relación con la naturaleza que es una relación, como tú dices, ética y mucho más honda. No se trata de ir a matar un animal, se trata de ir a cazar un animal, que es distinto. Yo lo hago con arco y flecha solamente y no mato un animal que no me coma. Y no desperdicio nada de ese animal. Y sé dónde duerme, qué come, todo. Y me parece mucho más legal, por así decirlo, comerme un animal que está en libertad con la posibilidad de huir o incluso defenderse, que una gallina que vive en un cuadrito, una vaca que vive en un cuadrito. Ahora, los vegetarianos me dicen que ellos no matan animales. Todos los objetos que nos rodean en este momento escurren muerte. Aquí había un bosque. Estamos sentados en un bosque. Vean de qué es el piso. Tenemos botellas, tenemos árboles aquí en nuestros libros, nuestra ropa. Y yo he llevado vegetarianos, es que yo soy vegetariano, los llevo de cacería a los animalistas. Le digo, mira, para empezar vamos a ver cómo queman el monte y lo destruyen para que siembren tus zanahorias. No creas que las zanahorias brotan solas. Y la otra no es tan fácil como uno puede creer. Claro, hay gente que, repito, masacra a los animales. Uh-huh. Hay cosas tan vergonzosas como que crían leones, luego les meten una medicina para que estén atontados y se lo sueltan al cazador y se siente muy macho. Eso nos parece a mí deplorable y vergonzoso. ¿Y a mí? A un cazador de verdad. Y sí hay una relación fuerte con la naturaleza y le empiezas a entender, porque cuando estás cazando con arco, a veces tienes que estar inmóvil muchas horas y ves cómo un gato montés mata a un conejo, cómo un halcón mata a una paloma, cómo una garza en el pantano está comiendo ranas. Es constantemente la lucha de la vida y la muerte, y eso es algo que he querido transferir a la novela. Estas contradicciones profundas que tenemos los seres humanos, esas contradicciones profundas que tiene la naturaleza. Oye, ¿y Jimi Hendrix y los Beatles son contradictorios? ¿Por qué tiene que haber dos personajes ahí que se discuten y casi se pelean por esto? ¿Con los Beatles? ¿Son compatibles? No. Jimi Hendrix y los Beatles, ¿o no, Miguel? ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba pensando en las edades de Guillermo, ¿no? Cómo entra desde pequeño, cómo está influenciado por el hermano, cómo va
él haciéndose cargo de su vida hasta el final tiene que hacer cosas heroicas y demuestra una inteligencia alucinante el personaje, ¿no? Como va hasta hacer cosas que los que compréis el libro y lo leáis os enteraréis, que son absolutamente deliciosas. Pero, por ejemplo, cuando aparece por primera vez los Beatles, sí entiendo por qué lo rechaza la gente. Resulta que Guillermo está en un colegio de pago, colegio mucho más, digamos, de lujo con respecto a la educación de su barrio, porque los papás han tenido la idea de pagarle una carrera a este hombre y a estos hombres, a los dos, y lo llevan a un colegio donde se habla solo en inglés, donde hay una cantidad de actividades y una de ellas es que cantan Yellow Submarine. Sí. Claro, ha cogido el peor de los Beatles. Cogió porque no caprichosamente, sino porque sucedía en el tiempo de la novela. En el tiempo de la novela era ese Silage Violet, era el principio de los Beatles. Luego, claro, los Beatles influyen a Jimi Hendrix muchísimo en muchas de las actitudes literarias musicales del propio Hendrix. Pero sí entiendo que no sean incompatibles precisamente porque el barrio este no permitía lo que le llaman allí rosa, ¿no? ¿Cómo le llaman a la gente rosa, ¿no? Fresa. Fresa. A la gente fresa, ¿no? Y todos los del colegio eran fresas y en su barrio no. Su barrio todos entendían a Jimi Hendrix porque era un poco el lenguaje, ¿no? Bueno, cuento un poco. La mayor parte de los que estudiábamos, vivíamos en el barrio, la gran mayoría iba a escuelas públicas. Mis padres hicieron un gran esfuerzo por pagarme la mejor escuela privada, pero vivíamos en realidades distintas. Y en esa escuela que era bastante fascista, no era católica, era secular completamente, laica, todos estos muchachitos se emocionaban con los Beatles de manera tremenda. Nosotros también. Pero en mi barrio había peleas de perros, había acuchillados, había pandillas, etcétera, etcétera. Y llegaba uno y decía, she loves you, yeah, yeah. No cuadraba. No cuadraba. No cuadraba, simplemente no cuadraba. Y empezamos a identificar a esa música como música de pijos, ¿no? Y en cambio oímos a Jimi Hendrix y decíamos, este nació aquí, claro. Este es de aquí, este nos entiende. Para empezar, como decía José Agustín, somos la primera generación de gringos nacidos en México, porque nuestra música era la música en inglés. Exacto. Ya estábamos colonizados. Uh-huh. Exacto. Pero si la colonización era distinto, el She Loves Me, yeah, 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 contra esta cosa que hacía Hendrix, que a mí nos tenía apabullados. Entonces decíamos, este tipo sí entiende, ese tipo viene de barrio, los Beatles, quién sabe, ¿no? Pero resulta que los Beatles también vienen de barrio. Sí. ¿Y que de qué barrio? Ahora, no quiero decir con esto que los Beatles no me gusten. No. O que piense que sean mal grupo. Simplemente no me hablan. Al personaje no le hablan, claro. Y a mí. Los Beatles realmente no me dicen... Ni siquiera Day in the Life, ni ninguno de esos últimos. Mira, sí puedo uno tararear todas sus canciones. Yesterday all my troubles seem so far. Bueno, eso es un poco maricón. Traten de tararear a Hendrix. No, pero traten de tararear a Hendrix. Es imposible tararear a Hendrix. ¿Cómo que no? ¿Cómo And the winds cry, Mary, Se me olvida que está conmigo. No, pero por ejemplo, el himno de los Estados Unidos, ¿cómo toca el himno de los Estados Unidos en Woodstock? Esas cosas que hizo, a mí me... Y que es un poco lo que hace la novela, lo que tanto me influenció la música de Hendrix, que todos esos quiebres... Pero Creedence, hay muchas más influencias. Lo que pasa que la gente es gente dura y no, entonces realmente es que para mí está perfectamente explicado. Es más, es una parte de la novela que la entiendes perfectamente porque en el contexto en el que suenan las canciones, a mí, como decía en el texto, me encanta que aparezcan, porque no se habla de la matanza, ni se habla, subyacen alrededor, claro. Todo está ahí alrededor, pero lo que sí fija el tiempo son las canciones, las novelas, las películas que pone Carlos
Jason y los argonautas. Eso es fantástico. Viaje fantástico. Raquel Welch. Hay una cantidad de propinas al que lee, de poder irte a Internet. Porque claro, el póster de Raquel Welch, ese lo hemos tenido, o lo hemos querido tener todos encima de nuestras cámaras. No dejaba a nuestra madre porque primero Raquel Welch era una señora que aquí no era muy conocida, pero ese póster con las cananas ahí puestas y tal. Yo sí lo tenía en mi techo. Sí, genial. Todas las noches soñaba con Raquel Welch. Y mucha información también, Miguel. Hay propinas, pero mucha información también. O sea, el elemento central de los grupos estos ultracatólicos en los años 70, que hoy no deben existir ya en México. Hoy hay otros problemas y otros grupos, pero la presencia de esa gente es verdad que es un poco telón de fondo, porque lo importante es el personaje, ese personaje que acaba loco, absolutamente, en fin, enloquecido, destrozado por su propia miseria moral. Pero claro, esos grupos que eran capaces de meter a un tío en el agua y estar ahí esperando a que se ahogara, así sin hacer grandes aspavientos, hostia, en nombre de Dios, además. Sí, es que todas estas historias que cuento, porque hay un grupo. Yo no sabía que había existido eso en México, por ejemplo. No, había un grupo de. Los kikos nacieron allí, digamos. Bueno, ahí eran kikos a la enésima, por lo que cuenta la novela. A los kikos les rascabas un poco y encontrabas esos tíos. Había grupos de ultraderecha católica que te advertían: no estás con Dios o contra Dios. O si no crees, estás contra Dios. Yo me acuerdo que alguna vez con estos grupos les dije: es que cada quien tiene su verdad. Me dijeron: estás equivocado. Solamente hay una verdad y es la de Cristo. Y como no la entiendes por las buenas, vas a tener que entender por las malas. Y bueno, lo que quiero decir también es que, aunque se lleva a cabo en los 60, me gusta que los jóvenes la leen sin sentir que hay una brecha generacional. Es que lo que pasa es que la novela es gigantesca, es monumental y es interesante para cualquier persona que le guste la literatura. Y hay más, ¿no? Yo hablaba del lenguaje, ¿no? Lenguaje riquísimo, es de una Yo tengo una variedad duda, increíble. Yo tengo una duda con el lenguaje, porque claro, a mí me gusta mucho comer. Guillermo, doy fe que no os podéis imaginar lo que le gusta comer. Pero yo me he apuntado a una serie de cosas que no entiendo. Y a lo mejor le puedo echar una mano a alguien que tampoco lo entiende. No sé qué cojones son el atole de chocolate, los biscuits de mantequilla, el callo de nacha, el cóctel de ostiones. Lo de ostiones aquí no suena más. El pescado a la talla, los cocoles, las conchas y las chamorras de cerdo. ¿Qué esto ¿No sabes qué son? No, y me he leído la novela y no. Bueno, no el atole de chocolate, las palabras que acaban con T o con L, atole, chocolate, coyotl, son palabras náhuatl. Atole es una bebida hecha de maíz, dulce, hay atole de vainilla, atole de chocolate, es como es una bebida de maíz, muy, muy sabrosa. Biscuit, ¿no saben qué son un biscuit? Biscuit viene de biscuit, son biscuits, con mantequilla, son unos biscuits, son unos panes que con un dedal le ponen en el centro los panaderos y lo cubren de mantequilla, entonces, y es muy típico comer los biscuits o biscuits, que es una mexicanización de biscuit, en cafés de chinos. Son los chinos los que los vendían más en ese. Callo de hacha se le llama al músculo de la almeja con el que cierra las... Sí. Olvidé ahorita el nombre de las conchas. Tiene un nombre... Podría ser una vieira. Es una vieira, exacto. Antonio, gracias. Pescado a la talla es un pescado que lo tallan con achiote. ¿Qué es un achiote? ¿No saben qué es un achiote? Otra palabra náhuatl. Eso es lo bueno de ser mexicano. Es una combinación de naranja agria con un chile. Joder. Entonces se talla y eso se asa, no se cose, se asa. Los cocoles. ¿Hay aquí algún mexicano? Ya saben que son cocoles, ¿verdad? ¿Qué son los cocoles? Son unos panes de anís con ajonjolí arriba. Eso es un cocol. Las conchas, que a los argentinos les encanta la palabra, es un pan con una cubierta de azúcar, de chocolate o de vainilla. Es dulce, eso es, digamos, de postre, ¿no? De merienda. No, sí, de merienda. La sopeas en el café. Chamorros, esto es el chamorro.
Esto le llamamos Los gemelos. chamorro. Sí, la batata, la pantorrilla de los cerdos le La dicen pantorrilla. chamorros de cerdo. Yo creí que era universal, ya me di cuenta que no. No, pero lo bueno es que tiene, Guillermo, es que mira, en esta edición que yo me compré de tu libro, lo bueno que tiene la literatura en formato electrónico, que yo sé que está muy denostado y mucha gente piensa que... Yo desde luego que bueno, he leído mucho más libros en papel que en esto, porque soy ya muy mayor, pero la ventaja que tiene esto es que te vas y pones encima de la letra definir y te lo define. Lépero, desvergonzado. No, lépero. Pero... Probablemente en el castellano antiguo esto sería una palabra que estaba en uso. Barbaján, tosco, grosero. Todo esto te lo da. Lo vamos a tundir. Atundir es pegarle golpes. Claro. Hay palabras que están dentro de nuestro... de un lejano eco de un idioma que se hablaba aquí también, pero que es como por lo que decía yo, que en ese sentido la novela es ultra interesante y ultra legible, porque te obliga a mirar. Claro. O sea, si no quieres pasar, entiendes todo, sino porque en el contexto de la frase ya entiendes que le dan una paliza terrible, ¿no? Pero lo ideal es, y en ese sentido yo lo recomiendo vivamente, es ir al diccionario y enterarse de la riqueza cromática que hay en esta cantidad de Y son palabras. palabras de español antiguo, muchas de ellas, que en algún momento se perdieron en España y se quedaron en México. Por cierto, en México, para decir en una banca, hazte para allá, es córrete. Córrete, sí. Y entonces aquí en España le dije, córrete, y era, Dice, ¿cómo? ¿aquí? Sin más. Sí, hay problemas que puede haber con el lenguaje, ¿no? No contestaste mucho antes a si había gotas o litros de autobiografía. Dijiste algo vivencial, pero ¿cuánto hay de 5 en Guillermo Reaga? Hay mucho, hay muchas cosas vivenciales. Lo que pasa es que no es autobiográfica porque algunas cosas están separadas una de otras. Doy un ejemplo. En la novela hay una muchacha que brincando las azoteas después de acostarse Sí. con un novio, calcula mal el brinco y se desploma. Y cae sobre un carro, un Dodge Dart, de rodillas. Eso le salva la vida, pero los dos muslos salen por completo despedazados. Yo no vi a una muchacha caerse, pero sí vi un muchacho. Entonces lo que hago es, describo tal cual el accidente que yo vi y del cual presencié con es un ejemplo. A mi lado, el vecino tenía un perro lobo, pero era el perro más tranquilo y calmado que se puedan imaginar. El de la novela es un perro salvaje, un perro lobo salvaje, feroz. Y estoy describiendo a mi perro, que se llamaba Kofi. Kofi era supuestamente un Weimaraner. Toda la camada era Weimaraner, pero él nació negro y de pelo largo, lo cual habla de una perra bastante ligera de cascos. Era horrible el perro, fuertísimo, y era un perro asesino. Tan asesino es que hizo una película que se llama Amores Perros, basado en él. Yo nunca lo peleé, yo tenía 8 años, pero en algún momento trataron de que un perro campeón matara a mi perro solo por diversión y mi perro lo mató y los vecinos dijeron, oye, este es bueno, y se lo empezaron a llevar a pelear. Y se convirtió en un perro muy feroz. Hubo un momento en que ese perro, mi perro, salió corriendo de la calle, vio un tipo y no le pareció, no le gustó, le brinca encima, brincó tal cual, le mordió el brazo y le arrancó el bíceps. Tal cual. Igualito en la novela, nada más que aquí lo hace un perro lobo. Ese es lo que te digo que es autobiográfico. Las arañitas, descubrirán cuáles. No saben ustedes qué son las arañitas, descubrirán qué son las arañitas si leen el libro. ¿Y tu padre te enseñó también o te recomendó también que si alguien cercano a ti mataba a un ser querido y tú luego le matabas a él, ibas a convertirte en una mierda como él? ¿También te lo enseñó a ti eso? Sí, mucho del personaje de Carlos, la parte buena del personaje de Carlos está basado en mi padre. Mi padre, que tengo la fortuna que aún vive, mi padre y mi madre, tiene ahorita 92 años,
Tú te puedes sentar con mi padre y mi madre a hablar de Kant. Saben lo que está pasando en España, saben del último disco de Katy Perry, saben las estadísticas de Tom Brady, saben si el Real Madrid va a jugar contra el Atlético o el Juventus contra el Mónaco, saben todo. No sé cómo le hacen mis padres para tener una plática siempre interesante. Y mi padre fue autodidacta, leyó desde chico, se compró una biblioteca de filosofía a los 15 años. Entonces crecí en una familia muy, muy culta, donde la educación siempre prevaleció. Vivimos en este barrio, luego les fue muy bien económicamente a mis papás, nos fuimos a una colonia bastante más burguesa y sí fue un cambio radical, pero inspiró un poco a mi padre en eso. Y mi padre siempre tiene esta cosa de no te vengues, no el uso de la violencia, siempre la civilización por encima de la barbarie. Esta mañana, leyendo la sección de cartas al director de La Vanguardia, del periódico, me he encontrado con un artículo titulado Perdonar, y contaba un señor que ahora hace 2 años que su hijo murió en un accidente provocado por un conductor que iba borracho o drogado, no sé qué, que leyó un reportaje hace unos días en el mismo diario, en La Vanguardia, que contaban el caso de otro matrimonio, que han perdido a su hija hace 6 meses. Y el periodista le preguntaba a este segundo matrimonio, ¿y en casos así se perdona? Y estos padres decían, no. Y estamos tratando de que la justicia condene a la máxima pena a este hombre y tal. Este hombre ha escrito una carta diciendo cómo, después de 2 años ya de la muerte de su hijo, ha pasado un proceso de duelo, de resentimiento, de rabia, de cabreo, de frustración, hasta que un día, no hace mucho, cogió el teléfono, llamó a los padres del chico que provocó la muerte de su hijo, le fue a ver, se abrazaron, lloraron juntos y hoy dice que él y el chico que mató a su hijo son bastante más felices. Lo ha contado esta tarde en la radio. Eso tiene que ver con esa decisión de tirar por un camino o por otro. Ahora, es fácil hablar de no vengarte cuando no has sufrido una pérdida bestial. Yo no sé si alguien asesine a mi hijo, si me quedaría pensando en que la justicia y en el perdón. Va a resolverlo. Alguna vez le planteé esto a la hija de Robert Kennedy y le dije que era importante el perdón y me dijo, sí, ¿verdad? Porque no han matado a tu padre. Deja que te lo maten y verás. Es fácil el perdón. Entonces sí, es algo que intenta hacer la novela, es hasta dónde debemos de ir. ¿Cuáles son las vías que tenemos para satisfacer una ofensa? Que un asesinato es una ofensa, ¿no? Yo creo que en ese sentido la novela tiene mucha literatura. O sea, puede ser muy vivencial y puede estar, pero el peso se ve que los personajes están construidos desde la literatura, están enriquecidos por la palabra. No solamente la memoria puede ser el hilo conductor de esta novela, hay un trabajo de un armazón literario importante y, digamos, eso es lo bueno que tiene la novela, que enriquece las vidas, que las hacen no más grandes que la propia vida, pero que sí explican mucho más las vidas. Y esta novela, aunque, por supuesto, parece que tiene mucho tuyo o tiene mucha información tuya, no sería tan importante si no tuviera por encima de eso literatura, si no tuviera una sucesión de imágenes, una sucesión de metáforas, una sucesión de emocionalidad que le dan a la novela el hecho de que no estén leyendo solo la vida de alguien, sino estén leyendo un tiempo, estén leyendo estén leyendo cómo se reacciona ante la barbarie, cómo se puede ser, como estás explicando, la no venganza, cómo se puede ser, porque es una parte de la novela maravillosa, cómo se venga, entre comillas, de la gente que lo hizo mal, cómo Guillermo resulta que luego es un tipo maravilloso y que hace que escapa de donde estaba, ¿no? La novela en ese sentido, querido Guillermo, es un prodigio y es algo que realmente se te tiene que pedir a una novela. Lo decías tú al principio, ¿no? Que te conmueva,
que lo decía la señora que te llamó, para mí un libro es el que me permite vivir dentro de él, me permite salir o por lo menos hacer un paréntesis en mi propia vida para meterme en esas otras vidas. Eso es lo que hará a la literatura, la hace absolutamente imprescindible para el desarrollo del ser humano, que conocemos otras vidas que incluso sabiendo que no son totalmente ciertas o no son totalmente verídicas, nos pueden dar la sensación y nos dan la sensación de que merecen la pena serlo, ¿no? Y ahí, en ese sentido, tu novela es ejemplar. Mira, yo siempre he sentido que el arte en general y la literatura es como si tú vieras hacia allá y poco a poco el libro te empuja a ver hacia acá. Y el libro que tenga mayor peso, la música que tiene mayor peso, es el que te hace ver hacia allá, de repente da la vuelta y ¡pum!, te mete dentro de ti. Creo que esa es la importancia de los libros, que nos hacen ver hacia donde no sabíamos. Yo a mis alumnos, cuando les he dado clases, les he dicho que nunca traten de ser profundos. Ustedes no sean profundos, no escriban literatura profunda. Ustedes cuenten una historia. Si ustedes son profundos, eso se va a traducir. Pero tratar de escribir una historia profunda per se no se puede. No, tú lo sabes, no hay voluntad en el arte. No puedo yo decir, voy a escribir una obra maestra, ahorita regreso. No puedo decir ni siquiera voy a escribir el próximo bestseller. Que alguien me diga aquí, voy a escribir el próximo Harry Potter. Ajá. O voy a escribir el próximo hit. Tú no sabes, tú escribes tu música como puedes. La música tiene una arquitectura, un andamiaje mucho más emocional y más, por otra parte, y lo digo entre comillas, ligero. Quiero decirte que en la música intervienen emocionalidades que pueden tener que ver con la armonía, no solamente con los textos. O sea, de pronto hay una situación melódica que hace que por la vibración de la propia, por la física de la propia vibración, haya gente que ante un cambio de acordes se enternezca, ¿no? Y ahí eso sucede, pues incluso con canciones deleznables. Pero fíjate lo que sucede, porque ahora he estado con gente que tiene problemas de demencia o de Alzheimer. No se acuerdan de quiénes son ellos, de quién es el que está a su lado, no saben ni a su propio hijo. Y les ponen una canción y se la cantan completa. Sí. Es lo que se queda más en la última capa de la memoria, eso está claro. Yo creo, por eso lo traía a colación. Yo creo que la música, en ese sentido, es más espontánea que escribir una novela, ¿no? Escribir una novela necesita 5 años, día y noche ahí dándole, pegándole, dudando, avanzando, retrocediendo. Dentro del lenguaje de la música existe mucho la espontaneidad. Por supuesto también que hay obras de una dificultad increíble, pero si la vibración no sucede mientras estás tocando la guitarra, no puedes esperar que cuando le pongas la cuerda encima vaya a suceder. Si no está en la síntesis, no puede. En la literatura también. Lo que pasa es que no hay una canción que dure 700 páginas. Que haya podido hacer el tío lo que ha querido. Y ese es el reto de la literatura en general, no solamente la que yo puedo escribir, es cómo se relaciona con un lector. Eso es un misterio. Uno nunca sabe qué puede pasar con un libro, ¿no? Y dedicar, como en mi caso, 5 años y medio a escribir un libro, pues es un riesgo. Es un riesgo que el lector diga, no me gusta. O es terrible, porque uno, aunque no lo crean los escritores, tenemos nuestras inseguridades. Entonces nos metemos a las librerías y nos ponemos en una esquinita a ver quién agarra tu libro. Y una de las cosas que se siente más feo es que lo agarra y lo vuelve a dejar. Dices, no. Me va a gustar. Te dan ganas de decirle a todos, oiga, dé algo, ¿no? Denle una oportunidad, hombre. Lea aquí las primeras páginas, pero sí lo agarran. Y como ahora casi todos les ponen condón, no pueden abrirlos. No pueden abrirlos, no pueden saber qué hay adentro. Que eso yo sí quisiera, que mi libro
cuando lo abran, le hagan así y se salpiquen de algo. Se salpiquen de sangre o de semen o de lágrimas o de flujos vaginales. Pues está lleno, está lleno. Eso es lo ideal, que un libro salpique. Y, sí, y a mí también, mira, uno de los mejores piropos que me han dicho en Twitter, porque es que una lectora dijo, yo siempre había devorado libros, pero nunca un libro me había devorado a mí. Me encantó la metáfora. Y yo no trato de hacer una literatura que acaricie. Hay libros que sacan y te están acariciando. Yo quiero que de repente te muerda, te corte, ¿no? Y luego te cure. Pero no quiero un lenguaje inerme, no quiero un lenguaje sin riesgo, sin confrontación. Creo que es lo que tiene que hacer un libro, es confrontar. Y espero que esto lo haga el salvaje, que confronte, porque yo no quiero que... El acto de la lectura no siempre tiene que ser placentero. Es que siempre hablan del placer de la lectura. No es cierto, no tiene que ser placentero. A veces tienes que decir... Sí, no. Hay muchos capítulos ahí que te ponen a mil, que te dan una mala leche, todo lo que sucede con los buenos hermanos. Yo te confieso que el momento en el que el 5 no está ahí decidiendo si va a consumar la venganza o no, y eso no lo desvelamos, yo paré. Y lo retomé al cabo de un par de días, porque en ese momento no tenía ganas. Me estaba temiendo lo que iba a ocurrir y digo, hostia, no sé si me va a gustar. Y lo paré. Qué bueno. Y un par de días, no, de verdad, lo paré. Lo paré. Qué bueno. Luego no sé si acerté o no, pero lo paré. Y aquí hay algo que dicen los personajes, es que los libros no son artículos de lujo, no tienen que ser cuidados. Son artículos personales, son artículos que uno tiene que, como aquí el de Andrés, tiene que estar rayado, tiene que, a veces, si no me gusta lo que está pasando, arrancar la página y aventarla. Pero ya tanto no he llegado tampoco. No, pero por eso yo siempre digo que cuando compren un libro no lo presten, porque es su libro. Muy claro. Yo sí presto libros. Mira, ¿Por qué no puedo pero- prestar pero- libros? ¿Por qué no puedo prestar libros? Porque no son los ves tuyos. nunca más. ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho que Porque no? te los No, y los tienes ahí. No. Un 98% de libros No, nunca hombre, no. retornan a las manos. Tiene mala gente cerca. Yo no los he devuelto, ¿eh? Dicen que Sí, hombre, sí se puede prestar Yo me libros, muy presto un bonito. libro. compartirlo. en México se dice, serías muy tonto si prestas un libro, ¿Ah, sí? pero más tonto serías si te prestan un libro y lo devuelves. Exacto. Entonces, yo sí Mira, y siento que que estabas tiene... hablando antes de una cosa que me interesa mucho, que Sí. es cuando invoca Guillermo a Faulkner, a Shakespeare, a Rulfo, cuando está en ese monólogo de la muerte. Eso es increíble, porque es que le está pidiendo a los tíos, sí, vosotros decir esto, pero venir aquí, cabrones, y vivir lo que yo estoy ver, viviendo. Deja ver si puedo, les leo un pedacito Míralo y de eso. léelo, por favor. A ver si ¿Dónde lo está Juan encuentro. Echanove? Que venga a leer. Sí. ¿Cómo lee Juan, tío? Es increíble. ¿Lo viste? Es la presentación. Sí, sí. Juan es No, Juan es... Por cierto, voy a hacer un pequeño comercial. Hoy sacamos Juan Echanove, yo y Pérez Reverte y un grupo de actores una cosa que se llama Bienvenido a la Vida Peligrosa en Podium Podcast. No lo he dicho yo, que es en la radio. Eso que ha ido de su cuenta. Ay, por cierto, tiene un diccionario, tienen varios diccionarios esta novela porque se llama Etimología de los Sucesos. Yo te lo voy a buscar dónde está. ¿Saben dónde viene la palabra penetrar? ¿Qué? ¿Lo dices? ¿Alguien tiene idea de dónde viene la palabra penetrar? Tenemos una sospecha, pero Pues no viene de pene, como muchos pueden creer. Viene de penus. Y penus era el lugar más profundo de la casa donde los romanos ponían la comida y las joyas, los valores para que no entraran los ladrones, para dificultárselo a los ladrones y a los perros. De ahí viene penus. Genuino. ¿Saben de dónde viene genuino? Genu es rodilla. Y cuando un guerrero romano se iba a pelear, regresaba y se encontraba con que su mujer tenía un hijo, le hacía cuentas. Bueno, puede ser o no puede ser. Se lo sentaba sobre las rodillas al bebé y lo veía a los ojos. Y de verlo tenía que decir si era suyo o no. Si era suyo y le pertenecía, entonces era genuino, aceptado sobre las rodillas. Hay unas palabras que también uso, una palabra que se llama mamila natapé, que es una de las mejores palabras que he conocido en mi vida. Es una palabra de los indios de la Patagonia.
o de los nativos argentinos, para ser más políticamente correctos, que significa, Mamila Natapey, significa un hombre y una mujer queriéndose decir muchas cosas y no atreviéndose a hacerlo. Qué bonito es cuando tenemos a la mujer de nuestra vida enfrente y en lugar de decirle te amo y muero por ti es, hombre, el Atleti va a jugar contra el Real, ¿te has fijado? Y la mujer que está diciendo, por favor, yo también eres el amor de mi vida, responde, sí, hombre, que el Juventus... y se pierde ese momento. Eso significa Mamila Natapey. Y aquí vienen muchas palabras que pues me han tocado y que siento que me ayudaron a explicarme el libro y de alguna manera son un prefacio a lo que va a pasar. También hago ejercicios de caligramas, caligrafía. Esto es un accidente de carretera. Aquí, ¿cómo lo ven? Es un accidente de carretera. Yo tuve un accidente de carretera. Nos desplomamos en un barranco cuando yo iba dormido en el asiento trasero. Esto explica este físico. Yo venía dormido atrás y el que venía manejando se puso a juguetear con alguien que venía dormido también atrás y perdió control y nos caímos en un barranco y yo desperté en una caída libre como de 10, 12 metros. Y aparte ahí pegó el carro y empezó a rodar y a rodar y a rodar y a rodar. Y uno despertar en medio de un accidente y decir, sobreviví una vuelta, ¿cuántas vueltas más voy a sobrevivir? Y luego el silencio, los gritos, los vidrios rotos, el del vapor que se escapa del radiador, todo eso lo trato de poner en un caligrama, que es lo que yo sentí, tratar de manejarlo con una tipografía. De Shakespeare, Rulfo. Venga, con esto leemos y terminamos, va. Sí, claro, ay, qué bruto soy. Bueno, tú eres también. Aquí está. Más grande no, ¿eh? Imposible. No, quiero ser chiquito. No, lo perdí. Soy muy bruto. Mejor dime la página. Que no, es porque aquí no página lo mismo. Ah, ok. Esas son páginas que están... Este momento es estelar, ¿eh? O sea... Entre el libro, entre el nombre tecnologizado y... Este momento es pero no. Pasa que yo quiero siempre triunfar y no quiero fracasar como lector. Pero debía haberlo leído yo. Que es al que le gusta. A lo mejor al autor ni le gusta esa parte de su propio libro. Es fantástico. Vamos a ver, lo voy a buscar otra vez. No lo encuentro. Tengo aquí. Voy a contar a 10. Tengo aquí. Habla tú, Carles, para que no me veas tan ridículo. Sí, Claro, sí, claro. sí. Bueno, aprovechar vosotros para decir algo, preguntar algo. Mira, tú tienes una Claro. pregunta. No, sí, a mí me estaban haciendo gestos de que terminara o no. 5 minutitos, pues 5 minutos. Si alguien tiene algo que preguntar, ¿sí? 2 preguntitas, 3, 2, media, 5. 4. ¿Alguien le ha llamado algo la atención? ¿Alguien que haya leído la novela, que no la haya leído? O alguien que quiera hacer un comentario, reclamo. Sí. Cago en la hostia, lo tenía aquí en la página. Aquí levantaron la mano. ¿La vi? ¿Dónde la Sí. viste? La mano. Tú levantaste la mano. ¿Viste la ¿verdad? mano levantada? ¿No? No. ¿No? Yo creo que no. ¡Que la levantaste, hombre! Pues muy bien. Pues lo dejamos Mira. aquí, ¿no? Buenas tardes. Y se lea Shakespeare, Rulfo, Wagner. Sus palabras reverberan. Soy más rápido que él. Okay, Soy ok. más viejito, pero más rápido. Sus reverberan venganza, muerte, amor, sangre. Wagner habla de una mujer casada que muere después de que su amante, un joven médico recién graduado, le practica un raspado uterino, un aborto. Ella se desangra. Al final de la novela, Wagner escribe: entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Ah, sí, Wagner, ¿prefieres el dolor? Ven, cabrón, y aguanta mi dolor. Carga con esa tonelada de muertos. Te aplasta, ven, Wagner, sal de tu tumba, anda. Te espero aquí sentado, señorito del suramericano. Vamos a zambullirnos juntos en el ceganal del dolor. Y al salir hablamos. Este luego le dice lo mismo a Rulfo, tiene un diálogo con los autores que le gustan, increíbles, y la verdad es que la novela es esto, no es tanto, y también son las azoteas y las aventuras que va,
pero esto es realmente el trasfondo literario de este gran libro que ha escrito Guillermo, para el que pedimos un aplauso. No, pero había una pregunta. ¿Dónde hay una pregunta? Aquí. Ah, sí, ahora. No pasa nada. Buenas tardes. Yo no lo he leído todavía completo, lo he empezado como casi muchos de los que me compro y lo tengo guardadito como si fuera oro en polvo casi para poder degustarlo luego y espero que me guste tantísimo como Retorno 201, que es lo mejor que he leído en literatura. Gracias. Y Babel, que la veo y la veo muchas veces, y todas las demás tuyas. Y bueno, tengo todas tus obras y espero que, ya te digo, sea como todas las anteriores o mucho más, como estáis diciendo, pero la tengo dosificada. Por lo menos hasta que dentro de 5 años y medio escriba la siguiente. Ah, no, te agradezco mucho. Nada, muchas gracias. Es un modo de lectura Retorno curioso, 101 ¿eh? lo escribí a los Dosificar. 24, 25 años. ¿No? Y es como la génesis de todo el resto de mi obra, que aquí termina siendo la misma calle. Retorno 101 es el nombre de la calle donde yo crecí, y aquí termina como cerrando el círculo. Y es Retorno 101 es como la abuelita, Amores Perros es la mamá, y esta es la hija del mismo barrio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, voy a cerrar con esto, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Me llevé 5 años y medio escribiendo este libro. Y hay gente que me ha dicho que la leyó en 3 días. 5 años y medio contra 3 días, dice uno. Caray, ¿no? Pero un amigo me dijo, si tú juntas los 3 días de este con los 3 días de aquel, Claro. con los 3 días de aquel, puedes juntar tus 5 años y medio. Entonces, señoras y señores, damas y caballeros, necesito esos días. Si me hacen el favor. Yo creo que te van a dar más de un siglo, más de un siglo. Muy bien. Muchas gracias.